Hola, sean todos bienvenidos a la presentación del proyecto de investigación titulado Deficiencias en la política de inclusión de la diversidad cultural y grupos poblacionales en la institución educativa La Milagrosa. Un análisis en el municipio de Manaure, La Guajira, Colombia. Somos estudiantes de doctorado en educación de la Universidad UTEL de México. Acompáñennos. La institución educativa La Milagrosa, ubicada en el municipio de Manaure, departamento de La Guajira, Colombia, enfrenta desafíos significativos en la implementación de políticas de inclusión para la diversidad cultural y grupos poblacionales vulnerables, como la población indígena Wayuu, en un contexto de alta pobreza rural y dispersión demográfica. Este estudio busca examinar las deficiencias en dichas políticas, destacando brechas en la pertinencia cultural y el acceso equitativo a la educación. Hablemos del planteamiento del problema. Desde una perspectiva crítica, Paya 2010 señala que con frecuencia la política de inclusión se queda en el nivel del discurso y de los documentos, sin traducirse plenamente en prácticas efectivas y sostenibles en las instituciones educativas, lo que genera una brecha entre lo declarado y lo actuado en materia de equidad e interculturalidad. Este señalamiento resulta particularmente pertinente en la escuela La Milagrosa, donde pueden coexistir lineamientos formales de atención a la diversidad con prácticas pedagógicas que siguen siendo monoculturales y poco sensibles a las experiencias. Como síntesis, el problema de investigación que orienta este trabajo puede formularse mediante las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las deficiencias en la política de inclusión de la diversidad cultural y de los grupos poblacionales en la institución educativa La Milagrosa? Y segundo, ¿de qué manera dichas deficiencias se expresan en las prácticas educativas y en la experiencia escolar de los estudiantes pertenecientes a comunidades indígenas, también de otras como afrodescendientes y otros grupos vulnerables? Los objetivos de la investigación, entre ellos tenemos identificar las disposiciones normativas, lineamientos institucionales y prácticas pedagógicas actuales relacionadas con la inclusión de la diversidad cultural y de los grupos poblacionales en la institución educativa La Milagrosa, todo con el propósito de determinar su coherencia en las políticas nacionales de inclusión y en educación. Por otra parte, tenemos como objetivo también describir las percepciones, experiencias y niveles de participación de los estudiantes, las familias y los docentes, pertenecientes a diferentes grupos poblacionales, indígenas, afrodescendientes, migrantes u otros, frente a los procesos de inclusión y reconocimiento de la diversidad cultural en la institución. Y nuestro tercer objetivo principal, analizar las brechas, limitaciones y tensiones existentes entre la política formal de inclusión y su aplicación en las dinámicas institucionales y de aula, para formular recomendaciones orientadas al fortalecimiento de una cultura escolar inclusiva e intercultural en el contexto del municipio de Manaure, La Guajira. De los conceptos aplicados en nuestra investigación tenemos educación inclusiva. Según Villegas Álvarez 2024, destaca que en América Latina la inclusión requiere fortalecer actitudes docentes, sensibilización comunitaria e infraestructuras adaptadas, superando barreras que limitan ritmos de aprendizajes diversos. En cuanto a la diversidad cultural en contextos educativos, en Colombia se reconoce una pluriétnica realidad, donde grupos indígenas, afrodescendientes y otros demandan educación intercultural que valore sus lenguas y su cosmovisión. En cuanto a las políticas para grupos vulnerables, la inclusión para grupos vulnerables como indígenas y personas con discapacidad exigen concertación con comunidades y alineación con marcos como la Declaración de Salamanca. Una conclusión preliminar revela un primer acercamiento problemático, marcado por brechas entre el discurso normativo nacional y su implementación local. Encontramos dificultades en políticas de inclusión, donde hay una falta de estrategias pedagógicas, escasa formación docente en interculturalidad, tensiones entre la autonomía indígena y los modelos educativos. En cuanto a deficiencias estructurales, una limitada pertinencia cultural en currículos y también de aulas regulares. Y observaciones para avanzar o recomendaciones, integrar evaluaciones participativas con comunidades Wayuu y fortalecer competencias docentes en inclusión étnica. Obviamente hay que ajustar políticas locales a la diversidad cultural. Estas son las referencias de los autores citados. Con esto damos por terminada la presentación y sustentación de el primer entregable de la asignatura de evaluación institucional de los estudiantes Elín Márquez y de quien les habla el profesor Grismaldo Solano. Gracias por escuchar.